Buenos días, curanderas, curanderos. Y bienvenidas, por supuesto, a un nuevo capítulo de Curanderas Podcast. Capítulo número 17. Capítulo especial. Incómodo, de nuevo. Porque así somos. Nada que hacer. Rocío le estaba diciendo a la Rocío, ¿cuándo vamos a volver a hablar de las mitocondrias? Es mucho más fácil. Algo que no me haga doler tanto la cabeza. Que no me pegue tan fuerte. Sobre todo, nada, pues viniendo del capítulo reciente de Paciencia. Como que ha pegado duro ese capítulo. Al menos a mí, me ha pegado durísimo. El capítulo de hoy vamos a hablar de redoble de tambores. Ya, Rocío, dale. Vamos a empezar hablando de por qué estamos hablando de propósito en un podcast de salud. Creo que voy a hacer alusión a una serie que veníamos conversando, una serie que sale en Netflix, que por si la quieren ver. Habla de distintos puntos, islas en el mundo, que se llaman estas islas azules, donde se encuentran las personas más longevas. Son personas que viven más de 100 años y que están regios a sus 100 años. Incluso andan a caballo y todo. Y empezaron a estudiar qué era lo que había en común en estas distintas ciudades o localidades, porque eran más bien pueblitos chiquititos, donde se daba esto, que vivían más de 100 años. Y hablaban de alimentación y de distintas cosas que podemos discutir más adelante, pero hablaban del concepto del Ikigai, como una determinante... Saludos a la ambulancia. El Ikigai como un concepto de bienestar. Y de bienestar porque es importante tener una razón por la cual levantarse en la mañana. De hecho, el Ikigai significa la razón de ser. Y que significa esta mezcla entre tu pasión, tu vocación, tu misión y que puede o no ser tu profesión. Profesión solamente en el sentido de que ojalá te paguen por eso. Como algo que tú haces con tanto sentido, que te llena tanto el alma, que además te pagan por eso, y te transformas, te mueve, te moviliza, como lo habíamos conversado en el capítulo de movimiento, como algo que te mueve, que te saca del estancamiento y que te permite avanzar hacia algo, un motor, un fueguito interno. Y es importante, lo habíamos comentado también, yo tuve un paciente de 91 años en la UCI que estaba escribiendo un libro. Estaba escribiendo un libro y le dio una infección importante en la vesícula. Obviamente le preguntamos que qué quería hacer, porque con 91 años igual había que someterse a una cirugía que era importante. Y él quería terminar de escribir su libro. Comenzó a escribir gran parte antes de la cirugía, pero no terminó. Y de la cirugía estuvo súper grave, salió a la UCI, falla renal y un montón de cosas. Pero le fue bien y en una semana después estaba extubado bien y seguía escribiendo su libro. Porque al final daba lo mismo la edad y daba lo mismo la enfermedad grave, no tenía un motivo por el cual, o sea, él no quería morir, independiente de que no tenía miedo a la muerte si eso ocurría, él igual estaba tranquilo con eso. El tema era que él no quería irse sin antes hacer esta misión que él sentía. Y finalmente los pacientes y uno lo ve, los pacientes que no tienen una motivación por el cual vivir, no se sanan. No se sanan. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de propósito y por qué es la razón de por qué lo vamos a hablar hoy día, a pesar de todas las incomodidades de que eso significa? Sí. Bueno, ya como lo he mencionado en otras ocasiones, yo igual soy bien cuadrada. Funciono como bien algorítmicamente, bien en relación como a los estudios, a los papers. Y en relación al propósito, me pasa que siento varias cosas. Al igual que lo que hablábamos antes de la creatividad, que uno la asocia inmediatamente al arte, cuando la creatividad en verdad es un proceso eh, que nos pertenece a todos los humanos y a la naturaleza, ¿ya? Que es algo muy bonito y que es muy expansivo y está en todos lados, muy ubicuo. Me pasa que cuando me mencionan la palabra propósito,
sobre todo ahora que me estoy como metiendo más a todo un ámbito más espiritual, digo así como que alguien te tiene que ungir, ¿cachai? Como con, este es tu propósito de la vida. Saluda a la moto también. ¿Cachai? Entonces me complica, me acompleja porque cuando empiezo a pensar en ya, en cuál es mi propósito, digo así como, ya, como que tiene que ser un buen propósito, por supuesto, ¿cachai? O sea, no puede ser cualquier cosa. Cura del cáncer o nada. O saca el hambre o no lo vale. Entonces me Mm. pasa eso. ¿Cómo empezamos a definir o a encontrar nuestro propósito? Ya. Yo, primero, disclosure, yo no tengo la respuesta de esto, pero puedo contarles un poco el camino que yo he transitado para lo que yo creo que puede ser mi propósito. Eso es lo otro, que así como segunda pregunta. Puede haber un propósito grande, pero me imagino que a lo largo de la vida las motivaciones y por tanto Mm. los propósitos van a ir cambiando. Por supuesto que cambian los propósitos, pero principalmente puede cambiar la forma. Lo que pasa es que nos enseñan también que el propósito tiene que ser eso, como curar el hambre, ¿cachai? De mundial, o curar el cáncer. Y si no es de ese nivel, entonces como que tu propósito no sirve. Y eso es un propósito muy específico, que si ese es tu propósito, maravilloso, pero es un propósito muy específico y nosotros como humanos a esta vida vinimos a aprender un montón de cosas. Dentro de, por ejemplo, del punto de vista de la astrología, en la carta astral, ya muy masificado, cuando te hablan de tu sol, es tu signo principal, así como yo nací en enero, de Acuario, ya, ok. Después viene la luna, que es tu mundo emocional, y viene el ascendente. El ascendente es en la casa 1, que es el primer signo que aparece ahí, y que finalmente no es que yo sea mi ascendente y esa energía yo la tenga en este momento. La energía del ascendente es la energía que yo vengo a conquistar en esta vida, que yo vengo a construir. Eso igual se podría como asimilar un poco al propósito. Claro, de hecho el ascendente está asociado al propósito. Y en este sentido, por ejemplo, como ascendente Géminis que soy, el Géminis habla tanto como integrar la energía de los hermanos, habla de la relación con el otro y habla también de la expresión. Y la expresión, como es Géminis, que es un signo de aire, habla de la expresión de las ideas, de la comunicación. Entonces, si yo estoy hablando de mi propósito, no es específicamente, de nuevo, curar el cáncer, sino que quizás es expresarme, expresar quién soy, expresar mi verdad y trabajar en mi relación con mis hermanos, mi relación con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una persona que es ascendente Tauro podría ser el trabajar la paciencia. El trabajar la paciencia porque yo vengo a madurar esa energía, no es una energía que yo tengo, es algo que para lo cual yo trabajo. ¿Ya? Entonces, esa es la energía del propósito, algo que yo tengo que ir como puliendo dentro de mí para ir alcanzando eso. Y finalmente yo lo veo así como yo soy una madera, soy un tronco y me voy tallando. Y me voy tallando a medida de ir conociéndome. ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace feliz? Para eso tengo que seguir mi intuición. Y la intuición, eh, con un amigo nos reímos porque cuando uno se tira una carta de algún oráculo y dice, sigue tu intuición, y uno dice, ya, pero ¿qué es eso? Por favor, dame algo más, con más sustancia. Y es tan simple como cuando uno cierra los ojos y se concentra en su corazón, hay algo que te expande y hay algo que te contrae. Uno pone una pregunta sobre la mesa y el corazón o se te sale o el corazón se te va para adentro y te contrae. Listo. Eso es seguir la intuición. Y finalmente el propósito es algo que amas, algo que te moviliza, algo que además hace bien al resto, porque el propósito se puede dividir en dos partes, que es el propósito personal, pero siempre hay un propósito colectivo también. Mi propósito personal puede ser expresarme y bueno, aquí estamos haciendo un podcast y contando lo que he aprendido, pero también está el propósito colectivo de por qué estoy haciendo esto. Cami, ¿por qué estoy haciendo un podcast de curanderas?
porque me dijiste que teníamos que hacer un podcast. Y yo dije, ya, bueno, ya, te apaño. Te quería hacer una pregunta, no es que no quiera respondértela, que tampoco, pero bueno. Te quería preguntar que durante todos los capítulos anteriores hemos hablado de la incomodidad como un motor movilizador. Y hablaste recién como de ir tallándonos, que eso igual es incómodo, o sea, duele. Yo actualmente me encuentro como en un proceso como bien difícil. Entonces, me pasa que, claro, cuando como que siento que igual hay una ambivalencia en esto del propósito. Porque es, por un lado, algo que amas, algo para lo cual sientes que naciste para hacer, pero que no lo tienes desarrollado. Entonces te incomoda. Entonces tienes que trabajarlo. Igual es complejo porque ¿cómo aunas esas dos cosas? ¿Cachai? Y me pasa que cuando yo era chica probablemente te habría respondido esto algo como mucho más rápido. Y ahora, a mis 35, me decís cuál es el propósito y como que mi mente está así, como que ay, pueden ser tantas cosas, ¿cachai? Cuando era chica, bueno, te podría haber dicho, no, yo quiero ayudar a la gente, quiero, y bueno, de ahí que elegí mi profesión y todo eso como desde una visión muy romántica. Y eso sigue estando. Mi propósito colectivo de ayudar a las personas, hay un espíritu de servicio, no solo como en lo médico, sino que también hay un espíritu de ayudar al que está al lado, aunque sea sirviéndole una tacita de té, preguntándole cómo está, y todo lo que está. Pero ese propósito personal como hay tantas... ¿Cuál es tu ascendente? No tengo idea, pues si yo no... Eso fue... Bueno, Sí te lo sabes. Sí te lo sabes. No lo sé. Quería ascendente cáncer. Ya bueno. La Cami, como ascendente cáncer, es una persona que hace hogar, crea hogar. Esa es como su misión en relación al signo en particular. Obviamente podemos profundizar infinito, pero es hacer hogar. Entonces, tú hacer ese tecito a esa persona que se siente mal, eso es parte de tu propósito. Y además estás haciendo el bien a alguien. Y estás haciendo este mundo mejor. El tema es que, como de nuevo, creemos que solamente curar el cáncer es propósito. Claro. Interesante todo esto, ¿sí? Me incluyo. ¿Cómo podríamos partir haciendo una búsqueda de propósito? Porque sabemos que es importante, o sea, a nivel como epidemiológico, estamos en una crisis social importantísima en la cual nadie le encuentra sentido a nada. Nadie le encuentra sentido a su vida, nadie sabe por qué se levanta. La mayoría de las veces nadie le encuentra sentido a su trabajo, porque, claro, a nosotras nos pasa que es muy evidente, o sea, la gente se mejora o no se mejora y uno conversa y se esfuerza y habla con los familiares y todo el cuento. Entonces, es muy evidente en el caso nuestro. Pero cuando estás trabajando, por ejemplo, en una oficina y te vinculas con números o, por ejemplo, no sé, estás envolviendo cosas todo el rato, es muy difícil encontrarle el propósito. Y si es que no tenéis tu carta astral y no cacháis o no crees de frentón en esto, ¿cómo podríamos partir encontrando el propósito? ¿Cómo podríamos partir encontrando aquello que, que me hace despertar en la mañana y decir, hoy va a ser un gran día, independiente de si es que hay sol o si hay lluvia o hay viento? Ya que ese es un concepto distinto. El levantarse con la mañana y decir, hoy día va a ser un día bonito y va a ser un día como emocionalmente hermoso, aunque esté nublado afuera o esté lloviendo, es una decisión. Y eso viene desde la absoluta aceptación y gratitud de que el día es como es y que eso no me va a cambiar el cómo yo me voy a sentir frente a él. ¿Cachai? Es distinto. El propósito yo creo que tiene que ver más con cuál es el mundo en el cual yo quiero vivir.
Si yo me Esa es una quejo, linda pregunta. si yo me quejo de que las noticias y no sé qué cosa, que bla, 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 bla. ¿Qué estoy haciendo yo para que este mundo sea un poquito menos así como lo estoy viendo en la tele? El Ya, igual tema, se podría plantear en positivo, o sea, porque sí, sí, desde el sí. punto de vista PNI, todo lo que es como en negativo el cerebro no lo entiende. O sea, es como que tendríamos que, ojalá, plantearlo desde positivo. O sea, planteémoslo desde positivo, finalmente es cuál es el mundo en el cual tú quieres vivir. Y tú cuando decides vivir en ese mundo lo empiezas a crear. Y por eso somos seres creativos, porque estamos creando todo el tiempo a través de nuestras decisiones, a través de nuestros pensamientos. Y en este mundo que yo elijo vivir, que, no sé, elijo vivir en un mundo de esperanza. Eso significa de que yo tengo que ser eso también. Si mi propósito es que este mundo sea un poquito mejor o al menos no haber dejado de huella cuando me voy, eso significa de que voy a sonreírle a una persona en la calle o voy a saludar a las personas cuando camino, que voy a tomarle la puerta a la otra persona cuando va a pasar, le voy a ceder el asiento a otro. Y es como esta cadena de bondad también. Eso es algo del día a día, muy cotidiano, pero también desde cuáles son mis dones, para lo que soy buena, también puedo transformar eso en mi propósito. Muchas veces nacen también de las ideas que yo quiero hacer, que tengo ganas de hacer y que no me permito. Y por eso es tan importante todo lo que hemos conversado en los capítulos anteriores, porque no voy a poder ir a construir o buscar mi propósito cuando no hago la pega interna de saber primero quién soy. Y cuando sepa quién soy, me tengo que buscar cuáles son todas esas cosas que me separan de esa versión más auténtica que quiero ser y que me hace sentido de mí mismo. Entonces, si no hago el trabajo interno de saber quién soy, qué es lo que me gusta y sigo en el status quo, tampoco voy a saber cuál es mi propósito. Y de O formas sea, de... la autenticidad igual sería como quizás un primer paso. Es que lo único que yo puedo controlar es el trabajo que yo hago conmigo misma. Mi mejor versión es que yo todos los días intento ser una mejor persona. Y en esa mejor persona soy más auténtica, por lo Regio. tanto... Entonces, que ordenemos. Rocío, ordenando. Es que no, me pongo igual como en la parada de que yo estoy escuchando el podcast. Entonces, cuando, mira, si es que a mí alguien me dice, es que la gente con propósito es más feliz y alcanza un bienestar mayor y vive más, yo digo, yo quiero uno, deme 10. Entonces, como que obviamente parto con el tema de cómo lo hago. ¿Cachai? Necesito herramientas. ¿Cachai? Entonces empiezo como a buscar herramientas y creo que eso es algo bueno. No, pese a los psycho killer, ¿cachai? Creo que organizar un poco las cosas nos ayuda a llevarlas a cabo. Entonces, ya, hacer la pega y ¿cómo se hace la pega? Entonces, tú me dices, bueno, podríamos partir buscando mi mejor versión. Esa mejor versión, entiendo, y estoy en pleno acuerdo con que muchas veces está de la mano con ser auténtico, ser quien soy, no bajarme el volumen, preguntarme qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Y no desde un hedonismo, no desde un como el placer rápido, sino que cómo me proyecto, ¿cierto? Cómo me veo yo siendo feliz, ¿cierto? Ya. Y ahí ya como que me estoy acercando un poco más. Claro. Ahora, Pero antes, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y te pregunto de nuevo, ¿por qué estás haciendo este podcast? Porque obvio que me dijiste ya así, Rocío, hagamos lo que... Ya, me está echando la culpa a mí, pero en verdad no fue así. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué es porque lo que te motiva? ayudar a la gente. En verdad, la misma respuesta que cuando era chica. Por eso me metí al magíster, por eso... y por eso un poco salió el tema de hacer el podcast.
porque teníamos conversaciones eternas en las cuales yo le hablaba de la mitocondria, el ayuno intermitente y la espiritualidad, y ella me hablaba de más espiritualidad, y no, y claro, y por eso salió el podcast, porque dijimos, oye, estas conversaciones eternas valen la pena ser escuchadas. Estas reflexiones valen la pena ser escuchadas por personas para ayudarlas. Ese es mi propósito. Yo jamás habría... ¿Pate, qué dijiste? Es ayudar a las personas, amar a las personas. Me encanta, me encanta. Amo bonito, amo lindo. Me gusta mucho amar. Y mi forma de amar es cuidando. ¿Cachai? Y ese no puede ser tu propósito. Sí, sí, sí. Ya, pero desglosémoslo de nuevo entonces. Es que por eso te estaba preguntando, porque al final muchas veces uno tiene como cositas que está haciendo en el día a día. Por ejemplo, ayer me encontré con una amiga que tiene un supermercado de como de cositas a granel y de envases, sí, que como ella es muy no basura y finalmente ella quiere trabajar en un propósito de que sea un entorno más saludable, con menos basura y más ecológico y la economía circular y tiene un supermercado de eso. Y obviamente esa es una forma, pero hay miles de formas. Por lo tanto, no es que tu propósito tenga que ser hacer un podcast. Por ejemplo, en mi caso es expresar lo que he aprendido, expresar lo que siento, y eso puede ser a través de un podcast, puede ser a través de un libro, puede ser a través de una conversación o bailar o lo que sea. Ahí está el acto creativo y hay miles de formas de poder hacerlo. El propósito es qué es lo que sé hacer, qué es lo que me gusta y cómo además esto se transforma en lo que amo, lo que soy, eso que el mundo necesita y que ojalá me paguen por eso. Pero también hay mucha gente que trabaja en una cosa y en paralelo hace miles de otras y que eso sí se acercan más a su propósito si es que su trabajo en sí mismo no lo es. ¿Cachai? ¿Qué es lo que te mueve? Y finalmente es eso que el corazón se te sale porque te da rabia cuando ves la tele de que pasan cosas y tú dices, pucha, que fome que no sea, que las cosas sean así. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que las cosas no sean así? Como cuando a uno le da rabia o le incomoda algo, eh, y dice, esto es injusto. La rabia es eso, Sí, po. injusticia, es aquello que no debería ser y que uno dice, Y yo tengo algunas herramientas que siento que quizás las puedo poner al servicio y decir, pucha, si alguien escucha este podcast, quizás a alguien le haga sentido y no, pues. como con el tema de la rabia es lo bonito y lo movilizador que puede llegar a ser esa emoción, Sí. ¿cachai? Como llegar y decir, me da rabia, no sé, no poder, no sé, dame un ejemplo. Me da rabia que las cárceles estén llenas. Se ha visto, ojo, te estoy diciendo esto, no sé por qué, pero bueno, así sí soy. Las cárceles están llenas de gente que muchas veces pasa que entran y salen con menos herramientas que con las que ingresaron, porque aprenden otras cosas, porque se juntan con distintas personas. ¿Y cómo cambias ese círculo? Y el arte, por ejemplo, la música, el enseñarle herramientas a esas personas se pueden reinsertar en la sociedad. Finalmente, también el propósito quizás es cómo nos acercamos, cómo nos unimos más, en vez de seguir separándonos. Encuentro que la rabia es una emoción tremenda. Para mí es súper incómoda. Me cuesta lidiar con las personas que sienten rabia, me cuesta a mí sentir rabia, porque tengo muy automatizado esto de arreglarlo rápido, ¿ya? Entonces no me permito la rabia. Entonces mi hija hacía muchas pataletas, entonces que eran rabias, y me costaba mucho, como que me quedaba como un poco congelada. Y me di cuenta, cuando estábamos en el 18, como conversando, que mi hermana menor, que bueno, le mando un saludo muy grande, la Vale, ella es una persona muy rabiosa, pero tiene un don, que es transformar esa rabia inmediatamente. O sea, no inmediatamente, sino que lo usa como un motor.
lo lleva a cabo y es su propósito, de hecho. Ahí como que también se vislumbró un poco que era como de hacer esta sociedad más justa. A ella le da mucha rabia la injusticia. Entonces, creo que un poco, claro, uno puede agarrarse de todas aquellas cosas bonitas que hace en el día a día, aquello que te expande el corazón, pero el mundo entero te habla. Entonces, cuando quieres algo y no lo puedes conseguir, porque muchas veces, claro, a uno le puede dar rabia o le puede incomodar o querer cambiar algo que está afuera. Pero ¿qué pasa como con eso que tienes dentro? Con eso que se te sale y volvemos un poco al bienestar personal, que yo creo que es lo más incómodo, porque es re lindo hacerse cargo de los problemas, weón, del mundo. Es súper bonito como llegar e ir al hospital y tomarle la manito al paciente y ser bueno, sí. Pero es súper difícil como encontrar ese propósito personal, como cómo llevo el propósito a mí mismo, cómo soy justa conmigo misma, cómo me amo a mí misma, cómo soy feliz conmigo misma, cómo me hablo, cómo no me maltrato, cómo no me exijo tanto. Creo que también es algo al cual hay que estar atento y que ese propósito que muchas veces, claro, tiene como fin que aporte a la sociedad, aporte al mundo en el cual yo vivo. El mundo también te habla, el universo también te habla. Estar atento a aquellas cosas que te incomodan, que te enojan o que a la vez te hacen feliz y preguntarse por qué lo estoy haciendo, por qué me estoy sintiendo así. Quizás me estoy transgrediendo de alguna forma. La incomodidad en el camino espiritual es parte. La incomodidad finalmente es la luz. Si algo aquí me incomoda, me está queriendo decir algo. Quizás me está diciendo que detrás de esa incomodidad, por ejemplo, de partir un podcast, se abre un mundo entero. Porque por supuesto que desde que se decidió como este propósito de, ok, compartamos esto que sabemos, también estaba toda la incomodidad de la exposición y de todo lo que significa partir un proyecto como este. Entonces, probablemente no sea algo tan sencillo de partir y haya mucha incomodidad dentro, porque dentro mío están todas las creencias que me separan de este propósito. No soy lo suficientemente bueno, cómo voy a vivir de esto, qué va a pensar la gente, qué voy a pensar yo, los propios juicios que tengo conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, también hay que tener ojo que cuando yo tengo un sueño, hay algo que quiero, que está en el futuro, que me dan ganas, que me moviliza, que me da rabia, que me incomoda, después pienso, ok, eso es lo que quiero, eso es lo que siento, es lo que mi corazón como que, está ahí en llamas. Y después viene nuestra mente con todas las creencias que me dicen, ok, hay 500 vallas entre ese sueño y tú. Y no lo vas a lograr, porque son 500 vallas. Entonces, aquí el trabajo, y por eso el propósito es un proceso, es como voy una por una derribando todas esas vallas para cumplir esto que mi corazón y mi alma me está pidiendo hacer. Probablemente el caballero que estaba escribiendo su libro y que no lo alcanzó a terminar antes de la cirugía, no estaba contento ni cómodo. O sea, él sabía que se podía incluso morir en el proceso. O sea, todos nos podemos morir en el proceso, pero él era algo mucho más evidente. Entonces, ¿a qué se aferra? Al confiar en que lo va a terminar. Yo confío que esto va a ser así. Y esa confianza finalmente te sana. Porque te está como empujando a que tu cuerpo sane y todo, porque hay algo que hacer. Y ese algo que hacer es divino cuando lo mezclo con que esto ayuda a todo el mundo. Y no se trata de que lo hagas solo. ¿Ah? El propósito está lindo, como que estoy así imaginándome como a todos mis seres amados y como que digo así como, claro, ya les mencioné a mi hermana, pero te tengo a ti, ¿cachai? Que es todo esto como de comunicar todo esto que sabes. Tengo otro amigo que nada, como que cuando estás con él es como puro goce, como que te muestra así como todo lo lindo de la vida, así como está tan lindo el día y tú decís, ay, pero se hace frío y está como lloviznando y mírame el pelo. Mira lo lindo
mundo y como que y es capaz de estacionarse donde sea, weón, para poder mirar y observar y conectar y jugar. No sé, también otro amigo que lo de él es como la disciplina. Como que te enseña mucho de la disciplina. Es algo que como que lo tiene él muy metido adentro, pero esto de ser mejor cada vez, demostrarme que soy mejor. Y también tiene que ver con esas experiencias que te ha tocado vivir Sí. acá y te han enseñado un montón a través de todas esas experiencias que son un poco ásperas. Toda esa sabiduría que uno lleva dentro después de todo esto que le ha pasado, finalmente, por eso es parte del camino del propósito, porque te están pasando cosas que a él le enseñaron de disciplina y que hoy día te lo puede contar. Entonces quizás el propósito es enseñarte disciplina en relación a lo que a él le tocó vivir. Y por eso se transforma en algo como natural. Qué bonito esto como de... Quizá la palabra propósito sigue incomodando un poco porque es algo como muy definitivo. Que va cambiando, por supuesto. O sea, como les digo, es lo que yo siento que me mueve, que me moviliza a hacer algo y, y pensando también en los demás. Como que le trae esto de hacer este mundo mejor, em, pero, Pero qué bonito pero, que pero parta no tiene también. una forma, no es algo Sí, específico. pero, o sea, no sé, con lo que yo me quedo es de lo importante que es que ese propósito esté muy alineado con, o que siempre va a estar alineado con ser mi mejor versión y ser auténtica. Y por eso, porque es una magia que solo tú entregas. Claro. Desde tu experiencia, desde tu sabiduría, desde cómo te criaron, desde tu historia, Y de lo que nace, quieres ser. de ahí nace tu sabiduría y de lo que quieres ser. Y por eso es distinto para cada uno y muy único. Y tampoco es juzgable. Y eso es importante porque si uno anda por la vida contando qué es cuál es su propósito, igual van a haber miles de personas que no lo van a entender. Y ahí vais a encontrar las 500 vallas que te dicen por qué estás haciendo esto. Si es algo muy innovador, muy acuariano, probablemente te digan, te volviste loco, esta idea no va a funcionar, esto no existe. Bueno, yo voy a hacer que esto exista. El audiolibro del Joseph, de la creatividad, decía, las ideas como que te las da el universo, Mm. ¿ya? Tienes que ser suficientemente sensible y estar suficientemente atento y presente para adquirirlas y llevarlas a cabo, materializarlas, compartirlas. Porque la idea una vez que ya está en el universo, se te puede presentar a ti si estás atento, pero si no, la idea ya está. Y la va a tomar otro. Y no es que te haya plagiado, es que otra persona tuvo el coraje de llevarlo a cabo. Otra Mm. persona tuvo el coraje o tuvo el valor o tuvo la inspiración o la sensibilidad de tomarlo, de tomar el guante. Mm. Y lo encontré muy bonito porque de hecho a lo largo de la historia de la humanidad hay muchas historias en relación a esto. En ciencia ocurre mucho que sobre todo, claro, ahora todo es parte como de, está todo globalizado y está todo como que ya, sí, como que es que lo viste en TikTok, es que lo viste como en Instagram, es que el paper, lo que sea. Pero mucho antes, pasó, por ejemplo, con la pasta, Mm. con los fideos, ¿cachai? Por eso no se sabe si son italianos o chinos, porque como que la idea ocurrió. Y está este como conocimiento colectivo, pero que claro, el ser tú tan único es aquello, y por eso la creatividad, y por eso aquello, este propósito también que se ve mucho en las artes, es tan personal y te exige y te demanda ser tu mejor versión y ser auténtico. Porque los grandes investigadores, los grandes artistas, no fueron reconocidos en su época, no fueron validados probablemente en su época, pero dejaron tremenda huella, ¿cachai?
Yo creo que igual fueron felices en todo caso. Porque ellos sabían que habían traído algo que no existía aunque nadie se los reconociera y aunque todo el mundo los criticara, ellos igual sabían que habían cambiado el mundo. Y la invitación yo creo que del propósito, si a alguien le gusta la astrología, puede hacerlo a través del camino de buscar su ascendente y empezar a ver si le hace sentido, si no lo dejan. Como que flexibilidad también. Finalmente somos nuestras decisiones también. Mi mejor versión viene con que si mi propósito es ser mejor persona y que este mundo esté mejor, bueno, cada decisión que tomo cuando saludo al conserje, cuando le abro la puerta a alguien, cuando le doy un consejo desinteresado o ayudo a una persona, eso también puede ser parte de mi propósito y es algo que puedo hacer en el día a día. Y esta búsqueda de la autenticidad es finalmente hacer la pega de trabajar en mí para que mis respuestas sean mejores, trabajar en mí para tener más paciencia, trabajar en mí para tener mejores decisiones con mis vínculos, para tener un mejor diálogo conmigo misma, Para ser más libre de mis miedos también, para ser más libre de los miedos, trabajar o de las, las las creencias. creencias, las creencias que no me permiten ir a ese sueño que tengo ganas Claro. y que me mueve. Finalmente, hay un placer en el placer de ser único y en el placer de no calzar. Y los invito a sentir ese placer y también a atravesar la incomodidad de todas estas barreras que voy a ir sorteando, pero como un desafío, como un juego de estas vallas que tengo que ir pasando para acercarme a esto que mi corazón me pulsa. Y que no tiene que ser nada, como le digo, curar el cáncer, sino que a veces son cosas chiquititas, pero que de verdad que hacen que este mundo sea mejor. Lindo capítulo. Muchas gracias. Aprendí mucho. Gracias a ti. Gracias a todos por escucharnos hasta este lugar. Les deseamos una muy linda semana y que nos comenten si encontraron su propósito, si están en esa búsqueda y lo que necesiten. ¿Y qué dudas tienen? Vamos a dejar igual una Sí, cajita, yo creo, se viene, de cuáles son tus dudas en relación a esto, porque es un temazo y se viene cajita. se viene cajita. Y aquí estamos para ayudarlos. Para eso vinimos. Un abrazo. Que estén bien.